Buenas noches, bienvenidos a Sala de Juntas, el espacio para alimentar el debate sobre los grandes temas que hoy afectan las empresas en Colombia y en el mundo. Vamos a saludar nuestra mesa, nuestros integrantes de mesa. Roberto Rabe. Bueno, un gusto estar por acá otra vez con ustedes. Me dijeron que el programa pasado hablé mucho, entonces en este estaré más agudo y más corto en las preguntas. Definimos a Roberto como un ejemplar del pensamiento libre de la generación. Pues hombre, Chesterton decía que había algo de mediocridad en encasillar a alguien. A mí no me gustan los encasillamientos. Me gusta la libertad como a todos los jóvenes y es lo que defiendo. Juan Pablo Córdoba. Juan Pablo, ejemplo de emprenderismo, un hombre atento a qué está pasando en el país, cómo afecta a todas estas reformas el emprenderismo en Colombia. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Álvaro, muchísimas gracias. Es un placer estar acá nuevamente con ustedes. Créanme que como empresario, esta oportunidad que nos da acá Cosmovisión es bastante importante para entender realmente para dónde va el país y qué queremos que pase con nuestras organizaciones, cómo nos vamos a ayudar entre todos para salir adelante y seguir creciendo en este país. Robert NG, un hombre muy conocido en el canal, un hombre de bastante trayectoria. Yo diría que Robert es el hombre, el caballero de las estadísticas, de los datos, de la información, en quien nos apoyamos bastante. Robert, buenas noches y arranquemos de una vez, iniciemos. Bueno, Álvaro, un saludo muy especial, qué rico tenerte de nuevo acá en Sala de Juntas, un saludo muy especial a los compañeros, a Roberto, a Juan Pablo y a nuestros invitados el día de hoy. Pues, señores, acabamos de entrar en una situación muy compleja. Estábamos esperando una de las decisiones más trascendentales en materia económica que precisamente hoy, que estamos haciendo grabación del programa, acaba de salir. La Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, acaba de aumentar las tasas de interés en 25 puntos básicos. La decisión más trascendental porque después de ese mare magnum en términos de la crisis bancaria que se despertó con la quiebra o el retiro de fondos que hubo en forma masiva del Silicon Valley Bank, habían dos opciones: o dejaban las tasas de interés quietas o aumentaban las tasas de interés. La mayor parte de las perspectivas, incluso los banqueros más importantes de Estados Unidos, el Bank of America, JP Morgan, presupuestaban ese aumento de los 25 puntos básicos. Robert, que nos afecta ¿cómo en Colombia? Nos señala o prácticamente le abre la puerta a que el Banco de la República, en su próxima junta directiva, al ver que la inflación no cede, también va a aumentar las tasas de interés. Esto va a crear una sin salida de aumentos en las tasas de interés. Miremos que la inflación en Gran Bretaña también repuntó y está en el 10.4%. Entonces expliquémosle, Robert, a nuestros televidentes de qué manera ese incremento de las tasas repercute en nuestro tema de inflación. Bueno, realmente bajo los preceptos de la política monetaria tradicional, el aumentar la tasa de interés tiene un fin principal y es desestimular realmente el consumo. Que las personas que vayan a consumir vía crédito se abstengan, porque la tasa de interés que van a pagar sale mucho más costosa. Y quienes tienen algún nivel de liquidez, en vez de destinarlo al consumo, realmente prefieran depositarlo en el sistema financiero. Ese es el principio básico, pero es que hay que entender que en Colombia, si bien el Banco de la República ha venido subiendo las tasas y tenemos las tasas de interés más altas que no observábamos desde el año de 1999, hay que tener en cuenta que estamos ante una incertidumbre económica y política muy grande que está generando una fuga masiva de dólares, y si a eso le sumamos ese incremento de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos, muy posiblemente la próxima semana la tendencia de calma que venía experimentando el dólar se va a volver a disparar, porque para muchos inversionistas va a ser mucho más rentable llevar sus recursos a la economía de los Estados Unidos. De eso precisamente se trata este programa. Aquí vislumbramos todo este tipo de acontecimientos, cómo nos afecta internacionalmente a nosotros cualquier movimiento financiero, y por eso es importante entonces no dejar la teleaudiencia a la espera con una alarma, sino, venga, ¿cómo nos vamos a adaptar? Es decir, las empresas, ¿cómo van a tener que manejar, qué van a tener que hacer para manejar ese tipo de cosas? Roberto, ¿cómo lo ves desde tu ángulo ya de tu trabajo en Libertank? Digamos que puntualmente, pues no solamente desde Libertank, que hemos venido sacando varios documentos, aquí hay otro cofundador de Libertank, Juan David, que es como el director
académico, Que ya etcétera, lo vamos a presentar que ya vamos a hablar también. con él, así es. No solamente desde ese punto de vista de, digamos, de la formalización, sino también ver lo que está en el ambiente, lo que opinan los colombianos. La última encuesta del DANE sobre pulso social indica que el 59% de los colombianos creen que la economía está peor y el 69% de los colombianos creen que la economía va mucho peor. Yo creo que eso es un desincentivo, digamos, trascendental para el consumidor, para la confianza del consumidor. Y todos sabemos pues que si no hay consumo las empresas no crecen, y si las empresas no crecen, pues a quién van a contratar, no hay empleo, y si hay desempleo, o sea, se viene creando un ciclo no solamente pues digamos, contra la economía y contra el bienestar, sino también un ciclo de desesperanza, que es el que hay que ver cómo frenar, y que también en este programa en el que estamos yo creo que también hay que invitar siempre a generar esperanza y a hacer luz en medio de unas coyunturas que también, digamos, que todo pasa, también en la economía todo va pasando. Y a veces todo es cíclico. Y lo que muestra hoy en día, por ejemplo, esa encuesta, como decía un presidente de Estados Unidos, es acerca de la economía estúpido, decía un presidente en algún momento. Hoy, aunque la inseguridad ha aumentado, en las encuestas en términos generales, las tres primeras preocupaciones tienen que ver con la economía. Y hay algo muy importante para que los televidentes nos vayan copiando por dónde queremos ir direccionando este programa, porque es que nos llegó el momento a todos, absolutamente todos, de participar obviamente en estos temas, de participar en política. Este no es un programa político, ni estamos en este programa esgrimiendo conceptos políticos, ni mucho menos, pero sí la afectación a las empresas. Pero todos, absolutamente todos, tenemos un papel dentro de esta comunidad, y si estamos en una empresa, mucho más en una empresa. Por eso todos estamos llamados a defender lo que verdaderamente nos produce, digamos entre comillas, riqueza, lo que produce empleo, lo que produce poder adquisitivo, lo que produce consumo, que es donde nosotros fijamos el punto neurálgico en esta mesa. Robert, pero hay una contradicción grande, y es, en la medida en que ya explicas muy bien cómo suben esas tasas, cómo las tarjetas de crédito disminuyendo tasas de crédito, ¿cómo va a ser ese tema? Eso seguramente va a aumentar el consumo. Álvaro, es que ahí hay una salida muy compleja. Los bancos en Colombia durante el mes de diciembre obtuvieron una caída en sus niveles de cartera bruta. Eso, trayéndolo a español o a términos cotidianos, quiere decir que los bancos obtuvieron o vendieron menos en términos de crédito durante el mes de diciembre del año anterior. Entonces, el bajar las tasas de interés, nosotros hacemos la interpretación de que realmente es una estrategia que está teniendo el sector financiero para tratar de recuperar ganancias, estimular los niveles de consumo, porque mírate, o fíjense los televidentes que no lo hicieron en todos los tarjetavientes, lo hicieron en determinados grupos de consumo, rangos de consumo. Si bien eso va a servir para mejorar las utilidades del sector financiero, para permitir que se dinamice en algo el consumo, va a afectar y va a tirar al traste los esfuerzos del Banco de la República en materia de inflación. Pero digámoslo bien claro, entonces va a afectar ese índice de inflación, definitivamente lo va a incrementar. Muy posiblemente los esfuerzos que hasta ahora ha hecho el Banco de la República con esa política monetaria sumamente contractiva se van a ver afectados por esta tendencia de consumo que se va a disparar. Es que seguimos desacoplados en materia del exceso de demanda. Ahí tienen ustedes entonces las implicaciones que vamos desarrollando para que más adelante miremos nuestro tema central. Juan Pablo nos tenía una noticia importante. Importante, quería también, es complemento de Robert, la inflación británica vuelve a subir y se sitúa en el 10.4. Robert, ¿qué pudiéramos entender acá acerca de esta noticia que tenemos también a nivel mundial? Quería también complementar, qué pena antes de que me des ese punto, y es Estados Unidos, la Fed, lo que empezaste, realmente se le volvió un problema complejo. El programa pasado hablábamos que no iba a subir, pues que no creíamos que fueran a incrementar el precio de sus bonos, y que fuera de eso iba a continuar también con el tema de, digamos, de controlar las tasas. Ahora sí, cuéntanos un la poco pregunta. sobre... Realmente, Juan, esto lo que hace demostrar, incluso señalando las palabras de Roberto ahorita, la principal preocupación en materia del mundo, o sea, no voy a centrarla solamente en términos económicos, sigue siendo la inflación. Cuando en Europa ya estábamos dando por hecho que la inflación empezaba a desescalar,
que si bien el valor o el costo de los energéticos derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania era la principal causa de la inflación, lo que está pasando en Gran Bretaña nos demuestra que no es así. Lo que está pasando, la decisión, hoy precisamente antes de empezar el programa, venía conversando con Álvaro y con algunos de los miembros de esta sala de juntas, la situación, Estados Unidos cambió totalmente el discurso en esta decisión. Ya no dicen, como dijeron el mes pasado, la inflación se está suavizando, sino que dicen, no, la inflación sigue todavía muy alta, y abren la puerta a que va a haber, en lo que resta del año, otra alza en la tasa de interés. Ni siquiera modificaron el gráfico de puntos, que es a través del cual nosotros los analistas hacemos anticipadamente, digamos, las proyecciones de lo que va a ser el comportamiento de la tasa de interés. Perfecto, o sea, ya nos damos cuenta que nos tenemos que ir moviendo completamente distinto, diferente, porque ya ha dicho en la mesa, Además, tenemos una serie de cosas que se nos suman. Todo este tema de las reformas nuestras en Colombia, el tema de gobierno, el tema de confianza, pues obviamente hace que las empresas tengan que manejarse diferente. Es un punto de ruptura. Uno dice que todos los años las empresas las maneja distinto, está bien, dentro de su plan estratégico, pues obviamente lo tenemos allí, digámoslo, escrito, discutido con junta directiva, con el grupo primario de la empresa. Pero tenemos que ir mucho más allá, debemos ir mucho más allá porque lo que viene es algo que tenemos que saber, obviamente, manejar. Así que yo creo que estando donde estamos, me parece que lo que tenemos es que invitar a las empresas a manejar esto de una manera distinta, a sentarnos, a analizarlo y demás. Pues bien, ya vamos a darle comienzo a un segundo panel. Ya vamos a entrar con nuestros invitados especiales, vamos a entrar de fondo a trabajar el tema de la reforma laboral en Colombia y para eso, pues en unos minutos vamos a oír nuestros anunciantes, ya regresamos. Dos invitados muy especiales que ya se los estaré presentando para que trabajemos el tema de la reforma laboral. En esto hay dos aristas muy importantes que tenemos que analizar. Pues si bien es cierto, tocamos un tema muy delicado, muy sensible, es el tema de los trabajadores en Colombia. Hoy, esos trabajadores con muchísimos problemas, con pérdida de poder adquisitivo. Ellos, aunque se ha subido un incremento salarial del 16%, pues sabemos y no es, digamos que para nadie es desconocido que en general se deja de consumir huevos, se deja de consumir carne, se deja de consumir muchos artículos de primera necesidad, es decir, el tema inflacionario, después incluso de que se haya incrementado el salario, pues ha afectado muchísimo el poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Entonces no tiene discusión el hecho de que digamos que ellos necesitan un incremento, ellos necesitan un bienestar adicional, llámese un salario adicional o algún elemento diferente que los lleve a que tengan mejor bienestar. O sea, yo creo que ahí no hay ningún tipo de discusión. El tema de discusión es el cómo, o sea, cómo lo vamos a lograr, de qué manera las empresas van a supervivir, de qué manera va a afectar a las empresas como tal. Y eso es lo que nuestros invitados nos van a exponer en este caso. Vamos a iniciar con Carlos Galeano. Él es abogado, laborista, laboralista. Este es un hombre que ha trabajado toda su vida en esta materia. Carlos, ¿cómo ves desde tu perspectiva la reforma laboral en Colombia? Hombre Álvaro, muchísimas gracias por la invitación acá a Sala de Juntas, a todos los televidentes y a la mesa directiva. La verdad, esta reforma laboral es una reforma muy completa, efectivamente recupera muchos de los derechos que han perdido los trabajadores durante los últimos 30 años y lejos que estar preocupados porque vaya a afectar a la industria, yo quiero también acá mandar un mensaje de confianza y es que también garantizándole dignidad a los trabajadores, también reduciendo las brechas, por ejemplo, de género y también trabajando de la mano de los sindicatos es que puede salir tanto trabajadores como empresarios adelante. Yo le haría una primera pregunta, si usted me permite, y es,
¿esto es una reforma laboral o es una reforma sindical? Porque lo que uno observa es que hay un montón de garantías casi que como si fueran pues emperadores romanos para los sindicatos, huelgas indefinidas, sin permiso, o sea, sin causa alguna. O sea, lo que veo es una hondanada casi que de privilegios para un montón de sindicatos y creo yo que sí. O sea, sin empresas no hay sindicatos, entonces si acabamos las empresas quedamos sin sindicatos. Entonces la reforma, la pregunta puntual para usted sería, al observar la reforma, esto es una reforma, parece que tiene como un tinte más de reforma como sindical, cuando solamente el 6%, como usted lo comentaba, según sus datos de la fuerza laboral en Colombia, son sindicatos. O sea, es una reforma para el 6% pues, de los bacanes que trabajan aquí en este país, ¿o qué? Eso siempre ha sido un punto que ha sonado mucho de que, bueno, esta es una reforma, parece más un pliego sindical que una reforma laboral. Así ¿cierto? es. Yo quiero, digamos, acá ser muy claro y es que han habido unas reformas acá en este país que no han mostrado los resultados que prometieron, es decir, lo que es ley 50 de 1990, lo que es la ley 789 del 2002, que esos sí fueron pliegos patronales o pliegos empresariales y que tampoco dieron los resultados que se esperaban con respecto a la disminución de la inflación. ¿Patronales o empresariales? O sea, es lo mismo los patrones que los empresarios. ¿Cómo así que pliegos patronales o empresariales? No entiendo. Sí, pues eran solicitudes justamente que le hicieron los empresarios a los gobiernos nacionales frente al tema laboral. Y en eso se incluyeron esas leyes pues, que se aprobaron acá. Pero ya vamos a ir allá, vamos a presentar a nuestro segundo invitado, Juan Diego García, también abogado. Juan Diego, ¿quién es Juan David García? ¿Quién es Juan David? Bueno, pues yo soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, tengo 2 maestrías, una en Derecho Económico y Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown y otra en Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia en convenio con Sciences Po de París y Columbia University de Nueva York. He trabajado precisamente en un área que tiene que ver con la medición de la facilidad para hacer negocios en el mundo, que es el Doing Business del Banco Mundial, y soy cofundador junto con Roberto y otros 2 amigos del Centro de Pensamiento y de Acción Libertank para que Colombia sea un mejor país y para que tratemos de ser un país exitoso también y que dejemos a Colombia mejor de como la encontramos. ¿Tu concepto sobre la reforma laboral? Pues totalmente preocupante, porque pues, lo que vamos a ver aquí es una gran amenaza para las empresas, para su estabilidad, para su continuidad y especialmente los más perjudicados no son las grandes empresas que tienen de pronto que son muy poquitas, son el 3% de las empresas en Colombia, el 97% aproximadamente son micro, pequeñas y medianas, que son las que producen el 80% del empleo en Colombia. Esas son las más afectadas y especialmente yo veo un gran obstáculo, una gran barrera con esta reforma para los informales, que son los que no están tenidos en cuenta aquí. Yo quisiera saber cómo beneficia esta reforma, en qué parte beneficia a los informales y a los desempleados. Juan David, yo quería retomar algo ahí, es que esta reforma va en contra de los principios de inclusión laboral. Pues la conversación que teníamos antes de entrar al programa es, ¿realmente esto cómo se va a ver beneficiado si tienen... si para poder terminar un convenio laboral, si se puede llamar así un contrato, ¿sí? A estas personas que son cada vez más protegidas y está bien, eso es lo que estamos haciendo hoy las empresas, queremos tener esa inclusión laboral, ¿cómo realmente le podríamos dar la mano viendo que nos están diciendo todo lo contrario? No, Juan Pablo, pues yo creo que esta reforma avanza justamente en la garantía de derechos y sé que de pronto puede generar ruido en los empresarios el hecho de que ya la norma general sean los contratos a término indefinido, ¿cierto? Pero eso no es una situación nueva en Colombia, antes de la ley 50 del 90 también. La norma general o la regla general mejor era los contratos a término indefinido. Y yo creo que acá lo que se trata es que efectivamente logremos formalizar un montón de gente que está con unos contratos muy precarios, gente que también está por tema de prestación de servicios, que lo ponen en unos contratos a través de unas empresas de servicios temporales por 3 meses para ejercer funciones permanentes de la empresa. Yo creo que eso debe parar acá en este país. Debe parar y debe entonces volver a tener un nuevo pacto entre trabajadores y empresarios
en los cuales efectivamente los trabajadores también deben de tener responsabilidades. Inclusive esta reforma recupera o vuelve a traer a colación el preaviso que tienen que tener los trabajadores hacia con sus empleadores al momento de finalizar una relación de trabajo. Pero, y Carlos, creo que también los perdóname. empresarios podrían entonces, Pero ese no a es el través de fondo. herramientas de la productividad, ¿sí? Que creo que por ahí también va la situación, en que podamos utilizar las tecnologías de la información y la innovación para que el trabajo sea mucho más productivo acá en Colombia qué y bueno. efectivamente lo podamos Perdón, vamos a mirar garantizar para todos y un poco todas. eso, porque es que la reforma tiene, no estoy muy seguro, 86 articulados, algo así, pero debemos irnos, no distraernos en otras cosas adicionales, que no es que son importantes, obviamente son supremamente importantes, todo eso que estás hablando me parece que tiene sentido, pero obviamente tenemos que mirar la supervivencia, tenemos que mirar la estabilidad de las empresas y demás. Robert. Álvaro, yo quisiera hacerle una pregunta a los dos invitados, empezando por Juan David y luego por Carlos. Ahorita en la introducción del programa se señalaba algo muy particular y es que realmente el problema del mercado laboral en Colombia son dos cosas. Uno, la alta tasa de desempleo. El DANE cierra el mes de enero con un desempleo del 13.7%. En el trimestre noviembre-enero, la informalidad laboral, que es el grave problema que tenemos y que no afecta solamente el contexto del mercado laboral, sino también la base de lo que se está planeando en la reforma pensional, está por el orden del 57.9%. Yo así de una forma muy particular y muy puntual quiero que los dos invitados nos digan cuál es el verdadero aporte de esta reforma laboral a la lucha contra el desempleo y la informalidad laboral. Entonces iniciemos con Juan David. Yo diría que es exactamente para incrementar todavía más. Hay cifras que de FENALCO, por ejemplo, que calculan que los costos laborales se van a incrementar para las empresas alrededor de 35%. Eso está poniendo en peligro a más o menos 2 millones de trabajadores colombianos. Y va a dejar, como decía ahora Roberto, casi que en unos pocos privilegiados el ser un trabajador formal. Y lo que ustedes ven, por ejemplo, en los pequeños poblados de Colombia y zonas remotas es que entre el 85, el 88, 90% del empleo es informal. El único formal es con el Estado. Entonces, ¿cuál es la manera de formalizar a los informales? No es a la fuerza, con sanciones y con persecución y con una cantidad de costos adicionales que incluso lo complican más como aparece en esta reforma, sino que hay que proteger es al ser humano, al trabajador, no al puesto de trabajo. Y esta reforma está pensada de una manera, como ahorita nos lo decía el contertulio, el invitado, que esto nos vuelve al pasado. Es una reforma retrógrada, es una reforma de otro siglo, es otra reforma que no atiende a las realidades de la cuarta revolución industrial, del cambio tecnológico, donde necesitamos es adaptabilidad y las empresas tienen que tener esa capacidad de estar moviendo. Hay puestos de trabajo que van a desaparecer. Pero el trabajador, ¿cómo se protege? Pues nosotros en Libertad, que hemos hecho una propuesta, Colombia tiene que hacer una reforma laboral. Eso es verdad, el sistema laboral que tenemos no ha sido bueno, tenemos unos niveles de desempleo altos. Pero esto lo que va a hacer es empeorarlo porque incide en lo peor que ya tiene nuestro sistema laboral, que es tratando de poner en contra al trabajador, del empresario, y pensando como si el empresario fuera grande, si la mayoría son pequeños, si están ahí en el límite de a ver si van a contratar a uno. Esto afecta mucho sobre todo al sector servicios, al sector turismo, que son los que son incentivos intensivos en los horarios, precisamente que se van a incrementar los costos. Entonces yo no sé cómo van a beneficiar. Es que, Juan David, yo creo que tenemos y Carlos, tenemos, digámoslo desde el contenido, ¿cierto? No desde el tema de quién o de quién es o de quién no es la reforma, sino que tenemos un tema cultural, ese que tocaste, que se ven los empresarios, como aquellas personas como que no tienen el derecho a salir adelante, a hacer sus empresas. Ahorita Andrés dijo que empresarios o patrones, pues ese concepto, cuando el 94% de las empresas son microempresas, empresario o patrón, o sea, a mí me queda ahí como que... Sí, y yo quisiera irme un poquito más atrás, Carlos, porque es que todo esto no depende de una discusión que estamos viendo de frente, hay que ir aguas arriba. El 43% de los colombianos ganan menos del salario mínimo. Pero ojo, no porque no se lo estén pagando, porque tienen todos los derechos laborales de hacerlo, sino porque hay no formalizados. mucho mercado informal, porque hay muchas personas y muchas empresas que no alcanzan a pagar un salario completo, entonces lo que hacen es trabajar medio tiempo y también porque hay malos pagos, digamos, pero ese no es el quid del asunto.
Pero me parece que hay que partir de ahí. Partiendo de ahí uno va a encontrar un poder adquisitivo en Colombia débil. Correcto, que es donde se genera verdaderamente este ciclo económico. Entonces, partiendo de ahí es donde preocupa una reforma donde pega supremamente duro en las cifras. Yo te quiero preguntar, Carlos, de este trabajo que has visto de la reforma y demás, que la vemos en el front, ¿cierto? Pero aguas arriba, ¿qué hay? ¿Cómo han visto las empresas? ¿Cuánto afecta? Por ejemplo, yo tengo 3 puntos en la reforma que me parecen supremamente importante tocarlos, y es que el solo hecho de pasar las horas nocturnas de nuevo a las 6 de la tarde le da un crecimiento, un incremento en salarios del orden, por aquí hice unas cifras ahora, del 13%, solamente del 13%. Si tenemos un incremento del 13% ahí, en un país donde se mueven las microempresas, en Colombia el 96%, Roberto, son microempresas, y este es un país de mucho turismo, donde tiene que estar abierto el hotel, el restaurante, las discotecas y todo lo que genera eso. Además, eso es después de las 6 de la tarde. Además que salimos a las 6 y vamos a ir a comprar un centro comercial, es por la tarde. Entonces, miren la implicación que tiene eso. Sumemos. Entonces uno dice, yo soy un hombre como de muchas cifras, me encantan las cifras por esto. Incremento del 16 salarial. Si nos vamos a aprobar ese artículo vale el 13%, o sea, estamos hablando ya del 29%, Robert. Álvaro, y te lo voy a complementar para que el invitado nos pueda responder la pregunta. Con esas cifras que tanto nos gusta revelar acá en Sala de Juntas, en Colombia hay 1.634.559 microempresas. Hay pequeñas empresas, son 59.936, medianas empresas 14.379 y tan solo como grandes empresas figuran en Colombia 5.217. El 85% de los comerciantes que agrupa FENALCO dice que va a estar afectado precisamente por ese incremento en términos del recargo nocturno, que ya empieza desde las 6 de la tarde. Sí, entonces yo creo que tenemos que llegar a concertar ese tipo de cosas. Carlos, ¿dónde está esa parte de los números después de elaborar una reforma donde se le dé lugar a que las empresas verdaderamente, que son el origen de esto, que son las que van a pagar, tengan la posibilidad de tener supervivencia? No estoy hablando de que tengan menos margen de contribución, menos utilidad, por supuesto se va a tener, pero que sobrevivan. Habrá unas que tienen unos márgenes muy grandes y pueden pagarlo, digámoslo así. ¿Cuáles? No sé, y dependiendo del tamaño de ellas. Pero, ¿dónde están los números, Carlos, detrás de esto? ¿Cómo hacemos para que las empresas sobrevivan? Bueno, igual, muy bueno que hablas del tema de los márgenes de ganancia, y es que hasta ahora estas reformas que yo le he mencionado han afectado justamente al bolsillo del trabajador, ¿cierto? Lo que se quiere también con este proyecto de ley y con esta reforma laboral tan completa es que, bueno, todos ganemos, ¿cierto? E inclusive que haya aumento en los márgenes de ganancia, pero no a costa del bolsillo del trabajador. El trabajador perdió justamente poder adquisitivo cuando le recortaron la jornada nocturna de 6 a 10 de la noche en un primer momento y en el último tiempo desde las 9 de la noche. Pero sin sentido en un país unos que... crecimientos importantísimos desde el PIB. Ahora, por ejemplo, con el tema del turismo me parece supremamente importante lo que ustedes mencionan, y es que efectivamente el turismo se mueve mucho en la noche, ¿sí? Y yo llamo justamente a los empresarios del turismo que nos están viendo, a esos pequeños emprendimientos también que se basan en torno a eso, y es como también hacemos atractiva, ¿cierto?, la oferta, digámoslo, del turismo para que antes más trabajadores deseen ofrecer sus servicios en la noche, ¿cierto?, y con una remuneración justa. Yo creo que acá también se trata de que no sacrifiquemos unos derechos de unos trabajadores, y que a la vez de la mano con los mismos trabajadores, y por eso también se fortalece mucho el tema del sindicalismo acá, que no hay que verlo, digámoslo, tampoco pues como el demonio pues encarnado, que trabajemos de la mano con ellos para que miremos también entonces cómo le aumentamos la productividad a las empresas. Si efectivamente van a haber presiones o van a haber, digámoslo, puntos de presión justamente en los cuales vaya a afectar la reforma, especialmente con el tema del recargo nocturno, por ejemplo. Carlos, entonces, ¿cómo hacemos para que innovemos
¿cierto? En el sentido de que el servicio que presta el trabajador en la noche pueda generar muchísima más productividad en esos sectores como el turismo, ¿cierto? En los sectores de automatización, en el tema agrario. Yo no creo que esa sea una reforma pues, que nos devuelve al siglo XX. Al contrario, se está hablando de temas, por ejemplo, de la jornada agraria que nunca la habíamos tenido. Estamos Carlos, hablando de la perdón. automatización, Productividad en plataformas digitales de trabajo. Productividad en términos de que una persona haga el trabajo de dos, por ejemplo. Hablas de productividad en ese sentido. Inclusive, yo me quería meter un poco ahí, qué pena con ustedes, y es que, bueno, digamos que en la grande empresa es muy fácil hablar desde la parte de los sindicatos porque son fuertes. Pero bueno, ¿qué información tenemos de las microempresas? ¿Qué dicen acerca de de esta transformación? ¿Sí conocen realmente las consecuencias que realmente tiene esta reforma? Eso es bien importante saberlo y pues que nuestros televidentes lo conozcan, porque la verdad yo soy pequeño empresario, pues la verdad a mí me aporrea fuertemente y mi pregunta más allá de eso es, venga, entonces, ¿debo de contratar otra persona o pago horas extras? Pues ya eso realmente está descuadrando toda nuestra planta. ¿Qué pasa con mi estado de Entonces, Se resultados? va a subir el ¿Qué va a costo pasar? de contratación en un 30%. 36 estamos hablando, aproximado 35. Estamos hablando de un 36%. Roberto tenía... Yo quisiera una inquietud. preguntarle, pues aprovechar a que está aquí Juan David, que yo creo que es uno de los grandes expertos en política comparada en Colombia. Juan David, de acuerdo como con lo que has estudiado, con tus conferencias, digamos, con tus escritos en la República, ¿hacia dónde debería ir el país si realmente quiere imitar esos países que tienen desempleo cero, que tienen altos índices de calidad de vida, altos índices de PIB per cápita? O sea, si vamos hacia allá, según tus estudios de política comparada, tus escritos en la República, tus conferencias, ¿hacia dónde deberíamos ir? O sea, digamos, decir que estamos retrocediendo, no, pero ¿qué hace un país exitoso en términos laborales que no estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la realidad de esa base científica, de esa política comparada y no una reforma laboral que no es hecha por empresarios, sino hecha por empresarios y por sindicalistas? Claro, sí. Digamos que primero hay que entender que no hay que hacer lo que los países exitosos y desarrollados y ricos hacen ahora que ya son ricos. Como una persona exitosa. La moda. Yo no debo gastar como gasta una persona multimillonaria porque no tengo esos ingresos. Tengo que hacer es lo que hicieron cuando no lo eran para hacerlo. Y otro punto importante es ver qué es lo que están generando, las condiciones que hay, por ejemplo, en materia laboral específicamente, en los países que tienen las tasas más bajas de desempleo. Y la respuesta es el modelo por el que debería estar transitando una reforma moderna, realista, que verdaderamente se enfoque en la persona y no en el puesto de trabajo, como le decíamos ahora, es la flexiseguridad laboral. ¿En qué consiste eso? Hay una especie de es un dilema que se ve en las relaciones laborales, y es que de un lado queremos pues libertad en la contratación, autonomía de la voluntad, flexibilidad en las condiciones, y de otro lado queremos pues seguridad para el trabajador, para sus condiciones, estabilidad en la medida de lo posible. Eso ya es una cosa un poco más revaluada, esa idea de nuestros abuelos que estaban toda la vida en un mismo puesto de trabajo ya está pues muy revaluada, pero lo que logra equilibrar esto es cómo podemos enfocarnos en la persona a través, por ejemplo, de subsidios de desempleo, que ya existen, el mecanismo de protección al cesante, subsidio de desempleo. Perdóneme ahí, Juan David, pero entonces vamos a abrir el otro segmento muy claro, muy específico con ese tipo de cosas, que me parece importante, Carles, mirarlos desde ahí, porque es ahí donde tenemos que construir desde este programa. Vamos a un corte de comerciales, nuestros anunciantes tienen unos mensajes para nosotros, ya regresamos. Juan David, hablemos de flexiseguridad. Entonces estábamos diciendo la importancia de equilibrar por un lado la libertad, la autonomía de la voluntad de las partes, la flexibilidad de las necesidades del mercado laboral y económico, internacional y local, con la estabilidad, la seguridad del trabajador, la protección del ser humano. ¿Eso cómo se logra? Pues hay que mirar la manera de incentivar y proteger mucho más a través de subsidios de desempleo, pero condicionados a que por el mecanismo de protección al cesante y el sistema de
ayudas de políticas activas para la búsqueda de empleo, si el trabajador rechaza las ofertas de trabajo, pues sea él el que tenga la carga de probar por qué los está rechazando, y entonces de lo contrario perdería la protección o el subsidio. Eso necesita un control, Juan David, grande, o sea, detrás necesita un back que permita llevar una estadística y controlar. Eso implica que sí hay necesaria una intervención estatal, o sea, debe haberla, pero enfocada a estos aspectos. También unos incentivos a las cesantías, al ahorro de cesantías, para que por cada cantidad que ponga el trabajador, el Estado de pronto ponga un porcentaje adicional para que esto genere los recursos adicionales que van a necesitar los trabajadores cuando queden cesantes o desempleados. Y además, que es una de las condiciones en ese periodo de desempleo, que no sea como la catástrofe quedar desempleado, sino que sea una oportunidad para formación técnica y tecnológica, que eso es una revolución que necesitamos en Colombia. No todos tenemos que ser universitarios. Puede ser, como pasa precisamente en países como Suiza, en Dinamarca, que se valore mucho la educación técnica y tecnológica orientada a las necesidades del mercado laboral, y que con base en eso después se reintegren más fácilmente y que en un periodo más o menos de 3 meses logren conseguir un nuevo puesto de trabajo. Eso fue precisamente, Juan David, lo que estos países hicieron. Claro, lo que se hace, por ejemplo, actualmente en Dinamarca, y estos países han logrado. También por otro lado, se necesita flexibilidad en el mercado laboral. ¿Y eso cómo se logra? Que los aumentos futuros, por ejemplo, del salario mínimo, para que sean más realistas y acordes con las circunstancias de los municipios en Colombia, que son muy diversos, se haga diferenciado por municipios, y que en las mesas de concertación del salario mínimo para los aumentos futuros, no para que se les rebaje, sino para los aumentos futuros, que se haga incluyendo en las mesas de concertación. Ya no sería el centralizado desde Bogotá, que no conocen la realidad de las regiones y de los municipios, sino los alcaldes, los gobiernos locales, más los gremios y los sindicatos locales, y adicionar la manera de incluir a los informales y a los desempleados, que son los que no están siendo tenidos en cuenta en esta reforma. También se necesita, al contrario de esta reforma, no incrementar todas las cargas y los costos y los trámites por despido y demás, sino lo contrario. Por ejemplo, en el promedio de los países exitosos, una cosa que aquí, digamos, sería completamente opuesta a lo que propone este gobierno, y es que el periodo de prueba de los contratos a término indefinido no sea de 2 meses, sino de 1 año. Ese es el promedio internacional de los países de la OCDE. Esa parte sí no la dicen los promotores de la reforma, pero eso sí que traería, y si quedan desempleados, pues está esta red de protección. Tienen unos grandes métodos y procesos para elegir un candidato, digamos que tienen un desarrollo supremamente grande ahí, desde que uno pueda garantizar que el periodo de prueba sea 1 año, por ejemplo, ¿cierto? Claro, entonces, digamos, se necesita todas esas flexibilizaciones de disminución de todos los costos, porque eso ya está estudiado en la economía. El Premio Nobel de Economía, Ronald Coase, nos decía el análisis económico del derecho. ¿Qué es el análisis económico del derecho? La cantidad de tiempo y de información que se necesita para cumplir con las normas, en este caso con las normas laborales. Entonces usted necesita, si usted es un empresario, necesita prácticamente una persona dedicada a entender, ahora si va a haber una reforma, entonces usted necesita una asesoría, asesores jurídicos. Esto es muy bueno para los abogados. Roberto, para los abogados sí. Pero estamos lejos de eso, de llegar allá. Necesitamos capacitación, necesitamos disciplina, necesitamos proceso, necesitamos control. Empezando porque siento que la reforma la hacen los políticos y no los empresarios y microempresarios. Entonces allá hay grandes vacíos, y por eso se ve al empresario, que vuelvo y repetimos, es casi el 94% microempresarios, como los grandes enemigos, como unos dinosaurios por allá que empobrecen la gente, cuando ¿qué sería de Colombia sin empresas? Pero te tenía una pregunta acá, Andrés, puntualmente, y es... Pero antes de ir a esa pregunta, vamos, Carlos, complementemos ese tema de flexiseguridad. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista que explica Juan David? A mí me parece muy interesante, inclusive recién estaba leyendo algunas iniciativas que se están desarrollando, por ejemplo, en Reino Unido, con el tema de una iniciativa llamada 4 Days Week, que trata de incentivar, exacto, el tema de jornadas laborales solamente de 4 días, es decir, lo que sería una reducción de la jornada laboral al 80%, ¿sí? O del 20% para ser más específicos,
pero pues los empresarios también entonces le piden para poder mantener esas políticas que haya un rendimiento en la productividad del 100%. Es que en Colombia, dice el creo Consejo que Privado, esos son, digámoslo, también los mecanismos que se deben de estudiar y los cuales también los empresarios de acá, ¿cierto? Los pequeños, medianos y microempresarios deben empezar a tener en cuenta, ¿cierto? Cómo poder entonces hacer más productivo su trabajo. Las cifras de la OCDE inclusive son claras en eso. Acá en Colombia somos de los países que más horas trabaja a la semana y los que tienen menos productividad. ¿Cómo hacemos entonces ese nuevo pacto, como yo se lo mencionaba recién o hace poco, en el cual entonces puedan trabajadores y empresarios, sin desmejorar las condiciones de los trabajadores, aumentar mucho más la productividad y generar más empleo? Yo sé que efectivamente hay una preocupación en que se quede, digamos, lo estático el puesto de trabajo, pero esta reforma laboral no va, digámoslo, en ese sentido. Va justamente a proteger los derechos humanos laborales del trabajador, que debe tener unos mínimos que le debe garantizar y que le garantice la Constitución política. Esta reforma inclusive está legislando algo que ya la Corte ha, digámoslo, reiterado en muchas ocasiones, como el tema de, por ejemplo, la estabilidad laboral para las madres gestantes, para las personas discapacitadas. Entonces no es que se estén, digámoslo, incluyendo toda una serie de privilegios o de prerrogativas extravagantes de los trabajadores. No, son unos mínimos que se deben de garantizar, que efectivamente los empresarios también deben de poner su parte, el Estado también debe poner su parte. Inclusive pues ya en el tema de pequeñas y medianas empresas hay unas reducciones importantes con el tema de pago de parafiscales y pago de salud, ¿cierto? Entonces se trata de que hagamos un nuevo pacto. Claro, donde nos quedamos cortos es en eso tan interesante que dijiste, y es cómo logramos preparar. Yo veo esto primero como prepararnos y después la reforma. Juan David. Yo quería mencionar dos cosas. Primero, que estoy de acuerdo con lo de la productividad. O sea, el salario es una función de la productividad. Y Colombia apenas, en promedio, con los países de la OCDE, produce el 20% de lo que producen los países de la OCDE. O sea, nosotros necesitamos como 8 trabajadores para poder hacer lo que ellos hacen, porque tienen tecnología y eso se llega es precisamente a través de la inversión extranjera, de volver atractivo al país. Y si usted tiene pues una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma pensional que no es atractiva para la inversión extranjera y para la inversión local, pues entonces no vamos a tener esos recursos y ese capital con el cual se va a poder invertir en mejorar la productividad. Y la otra cuestión que es clave también tener en cuenta es lo de las madres gestantes, todas estas estabilidades laborales reforzadas para ellos, que la economía se debe mirar, la economía es una forma de mirar, y nos lo dice Henry Hazlitt, nos dice en la economía en una lección que cuando ustedes analicen fenómenos económicos no miren solamente los efectos directos, los obvios, pues claro, la señora va a quedar protegida, el discapacitado va a quedar protegido, sino los efectos indirectos, los efectos a largo plazo, los efectos sobre otros sectores. Y ahí es donde vemos que, y sobre las mismas personas, sobre los que están desempleados, que son madres gestantes, van a contratar madres gestantes en el futuro. Claro. Si saben que tienen esa estabilidad, entonces uno como empleador va a decir, no, yo mejor a esas personas... Juan David, qué pena, pero es que esa estabilidad ya la trae inclusive fallos de la Corte Constitucional. Entonces es algo, es simplemente poner en la norma, es poner, o sea, lo que están haciendo es poner en la norma algo que en este país ya está arreglado, que es la estabilidad laboral reforzada para esas poblaciones y que en este momento la están poniendo en el proyecto de ley. Yo tengo una pregunta para Juan David. Hemos oído mucho el tema de los derechos de los trabajadores, no solamente pues en esta mesa, sino desde que estábamos pues haciendo los primeros pinos en nuestras universidades. Y creo que ninguno pues sí es indiscutible, nosotros estamos obviamente de acuerdo. ¿Cuál es ese balance, Juan David, entre el derecho del trabajador y la supervivencia de la empresa? ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva tuya? Son simbióticos. Es una relación que debe ser de cooperación, no es una relación hostil, no es una relación, digamos, de explotación. Si estamos viendo que, por ejemplo, no todos los contratos tienen que ser laborales, que esto es otro aspecto que trae la reforma, para el caso de Rappi y de las plataformas tecnológicas. Esas personas, el 80% fueron consultados, están de acuerdo con seguir, pero el contrato los va a encasillar. La reforma los va a encasillar en un contrato, Juan David, aunque ellos no quieran. Un gran tema y posiblemente lo podamos rebatar enseguida. Vamos a un corte de comerciales y entramos a nuestro último segmento para que se lleven ustedes un mensaje hoy de este programa Sala de Juntas.
El 0.23% del PIB lo aportan realmente las plataformas digitales. Hay 911.000 trabajadores vinculados a este tipo de plataformas. Una pregunta muy puntual para nuestros dos invitados. Podemos empezar con Carlos Andrés. Carlos Andrés, ¿será que con esta reforma van a desaparecer las plataformas digitales por esa necesidad de contratar o vincular directamente a esos 911.000 trabajadores? Y los empleos como tal, Robert, también. Si desaparecen las plataformas, ya no nos olvidemos, si se va a una empresa... ¿Qué vamos a hacer con los 911.000 trabajadores? Y los empleados se quedan desempleados. O sea, eso es así de sencillo. No es que se fueron y el Estado los contrató. Muy corto, Carlos. No, para nada. Yo creo que antes lo que hace es incentivar estas nuevas tecnologías de la información sin sacrificar los derechos de los trabajadores, sin que el domiciliario de Rappi entonces sufra un accidente andando en la moto y quede desprotegido. Antes creo de que va a proteger tanto al trabajador y como a estas plataformas digitales. Juan David. Pues yo creo que no va a haber incentivos para contratar o para, pues porque es que digamos ya los están poniendo en una forma que es otro modelo de negocio. Puede que algunas puedan sobrevivir y asuman esto, pero entonces esos costos primero se van a ver reflejados en los consumidores, porque es que el dinero no sale del cielo, estos costos alguien los tiene que asumir. Y segundo, pues esto también va a repercutir en la, digamos, autonomía de la voluntad de estas personas. Ellos quieren, ya se les ha preguntado, trabajar de esta manera. Muchos a veces lo hacen como un complemento a un contrato laboral, a un contrato de servicios, hacen unas combinaciones, que eso el Estado no debería involucrarse en ese tipo de relaciones. O sea, está bien que haya una vigilancia, que haya un control. Yo creo que las personas no están aquí, digamos, perdiendo sus derechos si se les exige que ellos sean los que paguen su seguridad social y que ellos pero estuvieron de acuerdo, fueron las condiciones, y tratar de encasillarlos lo que hace es alejarlos de esa posibilidad de trabajo, y a los consumidores también nos quita esa opción. Precisamente en esa línea quiero aprovechar que los dos son abogados, ¿cierto? Y es que precisamente la función de la economía colaborativa, que es el papel que juegan estas plataformas, es que juegan como un intermediario, conectan oferta y demanda. Pero bajo los, digamos, inspiraciones de la reforma, se dice que hay un vínculo de subordinación. ¿Cómo se comprueba realmente entonces ese vínculo de subordinación? Cuando incluso la semana pasada teníamos a varios rapitenderos haciendo, digamos, una manifestación diciendo que estaban en contra realmente de lo que proponía la reforma en términos de su vinculación directa a la plataforma como empleados fijos. Yo entiendo que la manera de ellos considerar que hay una situación de subordinación es porque tienen que, digamos, cumplir unas reglas que aparecen en la relación entre el domiciliario y la empresa intermediaria, y parte de esas es como cuando reciben una orden, pero eso no es, digamos, yo no estoy de acuerdo en que eso haya una relación de subordinación, ni haya que cumplir un horario, no sé realmente cómo lo van a justificar, ¿no? Es una formalización impuesta lo que estás diciendo. Es una... Entonces, realmente, hoy escuchando una de las noticias, decía que hoy un Rappi se gana por hora 11.000 pesos. Y con la reforma, según lo que está, pues hoy por hoy percibiría 4.800 más el incremento. Entonces, si ven, ahí realmente la formalización está peleando con el bolsillo de las personas. Claro, total. Ahí hay dos visiones importantes. Ahí lo que tenemos que mirar, Carlos, es de qué manera, para que le entreguemos un buen mensaje a nuestros televidentes, de qué manera entregándole a los trabajadores, yo diría que más allá, Carlos, de los derechos, entregándoles un salario mayor, un poder adquisitivo mayor, de qué manera se le da supervivencia a las empresas. Aunque ahí está suponiendo, un Álvaro... mensaje bien positivo, Ahí Roberto. está suponiendo, Álvaro, que las empresas pues no entregan todo lo que pueden entregar. Yo conozco empresas y fundaciones, por ejemplo, pues conozco empresarios como Pedro Miguel, de Compañía de Empaques, que llevan toda una vida luchando porque todos sus empleados tengan vivienda propia. Conozco un montón de empresas que han entregado porcentajes de sus utilidades anualmente a sus colaboradores. Sí. Inclusive el término hoy ya no es empleados, pero va a hablar todo ese cuento de subordinación, de patrones, de empresarios. Eso también es volver como al lenguaje pues, de anterior, hace muchos años. Yo daría un mensaje de esperanza a los empresarios, y es que es el momento
de llenar los vacíos de liderazgo. No podemos seguir, o sea, es muy miserable una vida en un país con tanta riqueza como el nuestro, en donde los liderazgos y el futuro del país no depende de las empresas, sino de los políticos. Entonces la invitación a los empresarios es, qué bueno que nos está ocurriendo esto para que retomemos el liderazgo como empresarios del país, todo tipo de empresarios. Yo le voy a robar hoy el protagonismo de las frases al tocayo a Roberto y voy a cerrar con una frase de Winston Churchill. Muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir, otros lo miran como la vaca a la que hay que ordeñar, pero muy pocos realmente miran al empresario como el caballo que jalona el carro. Muy bien, hemos llegado al final. Esperamos que ustedes hayan tenido una ampliación, obviamente, de esta reforma laboral. Nosotros esperamos también que la reforma sea aprobada desde lo lógico, desde la supervivencia, la sobrevivencia de las empresas y demás, de tal manera que ambos estén ganando ahí. Muchas gracias por esa atención. Nos vemos en una próxima semana con otro tema bien importante.